se infiltraron en las marchas y habrían atacado a quienes allí se encontraban. El epicentro de los choques fue las afueras del Ministerio Público, donde cientos de personas se congregaron para exigir la liberación de los estudiantes detenidos los últimos días. NTN 24 estuvo en el lugar de los hechos y grabó los momentos de pánico que se vivieron durante las marchas. Las calles de Caracas se llenaron de inconformidad. Cientos de ciudadanos alzaron sus voces. Con pancartas y megáfonos, los universitarios y miembros de la sociedad civil rechazaron las políticas de Nicolás Maduro. Y los estudiantes nos cansamos y decimos basta a la represión de los jóvenes. Sin embargo, entrada la tarde, lo que comenzó como una manifestación pacífica se convirtió en caos. Los alrededores del Ministerio Público, lugar al que los estudiantes llegaron para exigir la liberación de un grupo de compañeros que fue detenido en los últimos días, fue el escenario de una batalla campal. El equipo periodístico de NTN 24 estuvo en el lugar de los disturbios y captó los momentos de pánico que vivieron los jóvenes luego de que se escucharan explosiones y disparos. Y primero la policía nos encerró y no siguió protestando. Y segundo, disculpa la grosería, a echarnos plomo para acá. Y nosotros no tenemos bicha, nosotros lo que tenemos es la voz. Nosotros lo que tenemos es esto, un micro, un lápiz, un libro, y los pies y la voz para luchar. En medio de la confusión y el humo de los gases lacrimógenos, grupos de estudiantes socorrían a sus compañeros heridos, algunos con impactos de bala. Este joven denunció ante las cámaras de NTN 24 que las balas provenían del ejército venezolano. Estaban teniendo todo. No sabemos que esto nosotros no lo tenemos. Inclusive, la diputada opositora María Corina Machado negó que los estudiantes estuvieran armados. Tienen armas en el cuerpo de seguridad del Estado, civiles y militares, y los cuerpos delictivos, los grupos delictivos, que ellos llaman colectivos, que tienen armas de guerra y a los cuales el Estado no ha desarmado. Sin duda, una de las imágenes más impactantes en esta jornada de violencia es esta. Un joven sufrió un impacto de bala en la cabeza y falleció de forma instantánea. Innumerables fueron los mensajes a través de las redes sociales donde se denunció que personas en motocicletas disparaban contra los manifestantes. A través de su cuenta en Twitter, Enrique Capriles condenó los actos de violencia durante las marchas pacíficas de los estudiantes. Multitudinaria marcha opositora en Caracas en rechazo a las políticas del régimen de Nicolás Maduro. Miles de personas acudieron al centro de la capital venezolana para exigir cambios significativos en la nación suramericana. Durante la jornada, líderes de oposición aseguraron que a partir de este 12 de febrero se comenzó a escribir una nueva historia en el país. Pidieron a los ciudadanos seguir en las calles sin bajar la guardia. Pese a las amenazas del gobierno, la protesta en Caracas fue masiva. Please notice your phone's battery is overheated. Cientos de venezolanos respondieron. Voces unidas en el centro de la capital exigieron una vez más al chavismo un mejor país. Impunidad, escasez, corrupción, inseguridad y fallas en el sistema de salud recibieron el rechazo de los ciudadanos. Una romería dijo no más a la que consideran como negligencia del gobierno frente a la grave situación política y social que padece la nación. La Plaza Venezuela fue epicentro de la concentración. Que sabemos que si las cosas siguen así, no hay futuro para nuestro pueblo. Estamos todos comprometidos con el cambio. No nos equivoquemos en buscar adversarios en los lados. No nos equivoquemos en sembrar ruido donde no lo hay. Nuestro adversario es el gobierno, es Maduro y son los poderes públicos que han sido secuestrados. El alcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledesma, también dijo presente. Hoy, 12 de febrero, comenzamos a escribir una nueva historia. La alcaldía metropolitana es una trinchera de lucha al servicio de valores y principios democráticos. María Corina Machado, diputada de oposición y acusada por Nicolás Maduro de un supuesto plan desestabilizador, junto a Leopoldo López, dijo que la lucha debe seguir en las calles. Pidió a los ciudadanos no dejarse intimidar. Porque creemos en la paz, porque creemos en la unión, porque queremos vivir con dignidad, con respeto, con esperanza y con libertad. Hemos decidido salir a la calle y no dejaremos la calle. Machado
abogado reiteró que el país tiene derecho a la protesta cívica. Los manifestantes en Venezuela también exigían información sobre el paradero de los estudiantes detenidos en las movilizaciones de los últimos días. Sin embargo, hasta ahora familiares y amigos de los arrestados aseguran que desconocen el paradero de los jóvenes. El abogado de 2 de los estudiantes retenidos dijo que las autoridades les impiden comunicarse con ellos. Durante la jornada de protestas de este miércoles, los jóvenes venezolanos denunciaron nuevos arrestos a través de las redes sociales. Aumenta la incertidumbre sobre la suerte de los estudiantes detenidos en Venezuela el pasado viernes. La prensa local reporta que son 5 los jóvenes arrestados en el estado Táchira que habrían sido trasladados al penal de Coro. Se trata de los hermanos Leonardo y Reinaldo Manrique, además de Jesús Gómez, Gerardo Rosales y Patricia Sarmiento. A través de Twitter, los estudiantes denunciaron nuevas detenciones en la jornada de protestas del Día de la Juventud. Familiares y amigos de los detenidos desde el pasado 7 de febrero aseguran que desconocen su paradero. Así lo ratificó en el programa La Tarde de NTN 24, Eduardo Céspedes, abogado de los hermanos Manrique. Desde ya, esta defensa manifiesta que se está vulnerando el derecho a que ellos puedan comunicarse con su abogado de confianza cuantas veces ellos deseen. Es más, para este momento la defensa no tiene certeza de dónde están estos muchachos. Entonces, hay una incertidumbre para este momento en dónde están estos 3 muchachos. Andrés García Pretel, integrante del equipo de trabajo de la Confederación Nacional de Estudiantes, también manifestó su preocupación por los jóvenes en comunicación con NTN 24. Son motorizados, por lo general están encapuchados, sin duda algunos están ligados con el gobierno y somos parte de los colectivos que tanto han amenazado a las marchas. Nosotros seguiremos en la calle pacíficamente, vuelvo a repetir, en una agenda no violenta, en busca de qué, de que las cosas cambien para nuestro país. Nosotros al final del día lo que queremos es un país mejor, no solamente para nosotros, sino para todos los venezolanos. Los hechos se remontan al pasado jueves, cuando fue atacada la residencia del gobernador de Táchira, el oficialista José Bielman Mora, con piedras y disparos, según aseguró el propio gobernante. Los actos se produjeron en medio de las manifestaciones a nivel nacional por la inseguridad del país. Por la presunta agresión a la vivienda del gobernante, fueron detenidos los hermanos Manrique. Sin embargo, el padre de los estudiantes aseguró en Zoom a la noticia de NTN 24 que sus hijos se encontraban en otro lugar cuando se produjo el ataque. De forma paralela a la marcha opositora, el oficialismo también ocupó varias calles de Caracas con motivo del bicentenario de la Batalla de la Victoria y el Día de la Juventud. Durante su intervención, Nicolás Maduro arremetió contra los líderes de la oposición y los acusó de ser los responsables de generar la violencia. Maduro lanzó una dura advertencia a los medios de comunicación. Aseguró que vigilará de cerca sus publicaciones para evitar el caos que se generó en 2002. Al momento de la intervención del oficialista no se registraban aún hechos de violencia. El oficialismo también salió a las calles este 12 de febrero. Cientos de ciudadanos se congregaron en la Plaza Oleari de San Martín y marcharon hasta La Pastora para apoyar a Nicolás Maduro. Desde allí Maduro arremetió nuevamente contra sus detractores, asegurando que están incitando a la violencia en el país al convocar las marchas en su contra. El líder de Please notice, your phone's battery is overheated. de violencia para hacerse víctimas de represión. Sectores de la derecha fascista pretendieron hoy manchar la celebración del bicentenario de la Batalla de la Victoria, mancharla de muerte, de sangre, de violencia. Ellos quieren provocar a la policía, a la Guardia Nacional, para buscar una foto de represión. El oficialista advirtió a los medios de comunicación y aseguró que se encuentra vigilante de que no generen caos en la nación como ocurrió en 2002. Los medios de comunicación social, a todas las televisoras y radios del país, cuidado, se prestan para volver a llevar a nuestro país a una confrontación como el golpe de Estado y el sabotaje del 2002-2003. Cuidado. Ante las multitudinarias protestas y manifestaciones opositoras que exigen su renuncia y la liberación de los estudiantes que permanecen retenidos, Maduro dijo
que ordenó a las fuerzas militares y a todos los gobernadores no responder a la violencia. Yo he dado las órdenes muy expresas ayer a los 20 gobernadores, a los 256 alcaldes nuestros, a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, en especial a la Guardia Nacional Bolivariana, a todos los policías, le he dado la orden de no caer en provocaciones y no responder la violencia con más violencia. Al momento de la intervención del oficialista aún no se registraban hechos de violencia en el país suramericano. Hasta ahora establecemos contacto directo en el estado Carabobo con Jonathan Vargas, es integrante del Comité de Relaciones Internacionales de la Juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela. Señor Vargas, gracias por acompañarnos aquí en el informativo de NTN 24. Y usted, como venezolano y como simpatizante del gobierno de Nicolás Maduro, ¿cómo recibe esta lamentable jornada violenta que ha vivido hoy Venezuela? Ante todo decir que ya la conducta de la ultraderecha es patológica. Constantemente mienten, manipulan y omiten los hechos que ocurren cotidianamente en la realidad venezolana. Decir que el día de hoy han salido nuevamente a la calle grupos fascinerosos desconociendo la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, desconociendo el ordenamiento jurídico que sostiene al Estado-Nación, al querer protestar en nombre de una supuesta violación de la libertad de expresión. Nosotros todos los días aquí en Venezuela podemos ver, encendemos una televisión y podemos apreciar la dirigencia de la oposición dando declaraciones a través de diversos medios de televisión. Podemos abrir un medio escrito y podemos leer en este medio escrito las diversas declaraciones de la oposición. Encendemos la radio y los escuchamos dando declaración. Entonces, es el mundo al revés. Ellos hablan que no hay libertad de expresión. No, su libertad de expresión está garantizada. Pero esta libertad de expresión tiene determinadas restricciones. Es decir, ellos no pueden violar el derecho de los demás ciudadanos. Constantemente instigan al resto de los venezolanos. Nosotros somos mayoría. Debemos recordarle a América Latina, al Caribe y al mundo que nosotros, de los 19 procesos electorales que ha vivido Venezuela, solo un proceso electoral que hemos perdido. Bueno, de las diferentes gobernaciones que integran, tenemos 20 gobernaciones, 256 alcaldías. Es decir, que hay un pueblo mayoritariamente que apoya a la revolución bolivariana. Señor Vargas, pero los resultados de las elecciones... Los resultados de las elecciones demuestran lo contrario, muestran un país dividido. Y lo que hemos visto el día de hoy en estas manifestaciones es nuevamente prueba de ello. Es un país, Venezuela es un país dividido en partes prácticamente iguales. Yo quería consultar con usted. No es prácticamente, me disculpa, no son dos partes iguales. Una parte minoría y una parte mayoría. Lo hemos demostrado históricamente en todos los procesos electorales. Ahora bien, ellos tienen que entender que dentro del juego democrático uno pierde y uno gana. Y ellos perdieron la elección del 14 de abril. No olvidemos que uno de los dirigentes de la ultraderecha, Enrique Capriles Radonsky, el 15 de abril mandó a llamar a sus seguidores a salir a la calle a descargar su rabia. Y esto generó 11 muertos que todavía sus familiares los lloran. Y que hay un proceso de investigación y que nosotros, partiendo del Estado de Derecho, no dudamos que en un momento determinado se pronuncia en función de esos 11 fallecidos. El día de hoy asesinaron a un seguidor de la Revolución Bolivariana, los grupos de la ultraderecha. ¿Me escucho? Sí, Jonathan Vargas, integrante del Comité de Relaciones Internacionales de la Juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela. Le agradecemos por habernos acompañado en el informativo de NTN 24. Buenas noches. Buenas noches. Y en rueda de prensa, la diputada venezolana María Corina Machado denunció la represión contra los jóvenes y la responsabilidad del régimen venezolano en las muertes de los manifestantes en el Día de la Juventud. Quiero decirle a esos señores que hoy nos acusan que todos sabemos quiénes son los culpables, quiénes asesinaron a estos jóvenes hoy. Y ustedes también lo saben. Por eso se equivocan si creen que acusándonos nos van a debilitar, que acusándonos nos van a dividir o nos vamos a esconder. Aquí estamos dando la cara con responsabilidad porque nunca nos hemos escondido a la hora de defender nuestros valores y las ideas que nos unen. Estos ataques nos dan la razón. Frente a un régimen despótico, frente a una tiranía, la respuesta es la calle, la protesta y la organización ciudadana.
su parte, Leopoldo López, líder del partido opositor Voluntad Popular, señaló a la administración de Nicolás Maduro como un gobierno frágil, antidemocrático y corrupto tras las acciones represivas de las autoridades durante las manifestaciones estudiantiles. ¿Por qué? Si estaba un piquete de más de 300 funcionarios de la fuerza pública a menos de 50 metros, ¿por qué no hicieron nada? La respuesta a eso es porque era un plan orquestado, un plan concebido en las comunicaciones que viene bombardeando el Estado desde hace varios días, que intensificó el día de ayer con cadenas, en donde nos criminalizaban a nosotros directamente, pero que también tenía el día de hoy su ejecución. Y hasta ahora establecemos contacto directo en Valencia, Venezuela, con Carlos Grafe, el ex dirigente juvenil del Estado Carabobo. Señor Grafe, buenas noches y gracias por acompañarnos en el informativo de NTN 24. Lo escucha nuestra teleaudiencia en el continente americano. Muy buenas noches y gracias por estar pendiente de la grave situación que estamos viviendo en Venezuela. Bueno, aparentemente no hay cómo verlos a ustedes aquí en Venezuela, pero que el mundo se entere de lo que está ocurriendo. Así es, señor Grafe. Consultar con usted qué puede suceder el día de mañana. Hoy tenemos un saldo que lamentar de 3 fallecidos y más de 20 heridos en esta jornada que se suponía era para celebrar el Día de la Juventud. Usted, como dirigente juvenil, ¿qué cree que pueda suceder mañana en Venezuela? Mira, hay una clara intención del gobierno nacional de buscar generar una agenda de violencia, donde se quiera seguir reprimiendo a los ciudadanos y especialmente seguir reprimiendo a los jóvenes. En la calle exigimos seguridad, exigimos el derecho a la vida, que no nos sigan asesinando y que combata el gobierno del AMPA, por ejemplo, porque el gobierno no ataca a el AMPA como nos ataca a los jóvenes que estamos en la calle en los distintos estados del país. Esa es una reflexión importante para que el mundo lo sepa. Aquí en Venezuela hubo casi 3 veces el año pasado la cantidad de asesinatos que hubo en la guerra de Irak. Eso no puede seguir ocurriendo en el país. Y nosotros como jóvenes, como gente responsable, hacemos un llamado a las personas a que con calma, con constancia, sigamos ejerciendo nuestro derecho a la protesta, pero de manera siempre pacífica e inteligentemente, no cayendo en esa agenda de violencia que quiere generar el gobierno y que, bueno, y que como tú mismo lo dices, ha generado incluso en personas asesinadas este día de hoy en la ciudad de Caracas, que tenemos que repudiar contundentemente y que no podemos seguir permitiendo que esto ocurra en nuestro país. Carlos, le quiero puntualizar la pregunta que le hacía a mi compañera Karen. ¿Quiere decir que ustedes van a mantener las manifestaciones en las próximas 24 horas? ¿Qué veremos del movimiento estudiantil venezolano que al parecer ha tomado las banderas del inconformismo y de la indignación frente a lo que sucede con el gobierno de Nicolás Maduro? Mira, hay mucho por lo que protestar en el país. Tenemos jóvenes presos y muchos jóvenes heridos por represión. Ahora tenemos jóvenes también asesinados. Y ese derecho a la protesta pacífica es legítimo. Ahora, ¿qué pasará en las próximas horas? Lo determinarán los hechos que vayan ocurriendo. Nosotros aquí en Valencia, por ejemplo, aún no hay nada definido de lo que vayamos a hacer en las próximas horas. Nosotros lo primero que estamos haciendo es llamando a la gente a no caer en la agenda violenta del gobierno nacional y en base a eso, y en base a la inteligencia que tengamos los ciudadanos que queremos que se respeten nuestros derechos humanos en el país, vamos a hacer el llamado a la agenda en las próximas horas. Pero lo importante es llamar a la gente del mundo, a las ONG de derechos humanos, a los distintos gobiernos incluso, a que pongan los ojos en lo que está pasando en Venezuela.